Una vez más, hermanos, que el Señor los bendiga. Podemos llegar a sus hogares y de nuevo tenemos a nuestra hermana Erika Jiménez con nosotros. Y la semana pasada, Erika, no pudimos concluir el discipulado. Tuvimos algunos problemas de energía eléctrica, pero hoy queremos concluir o continuar con nuestro discipulado. Estuvimos hablando sobre la lección número 7, que se llama Somos una iglesia como cuerpo, pero también nos decía el subtítulo con identidad corporativa. Amén. Y quiero hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando. Y estuvimos viendo que cuando hablamos de que somos una iglesia como cuerpo, pero con identidad corporativa, estamos hablando de que está compuesto de muchos miembros, hablando del cuerpo, ¿verdad? Y hablando de la iglesia por muchas personas, pero que tenemos en común un mismo propósito o un mismo fin. Estuvimos viendo también en lo que son en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, y la escritura dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estuvimos aprendiendo acá sobre lo necesario que es que permanezcamos, la permanencia en el cuerpo de Cristo. Y estuvimos viendo que un miembro, ¿verdad, Erika? No puede estar a veces adentro y a veces afuera. Separado. No puede estar separado en ningún momento. Es más, la escritura dice, ¿verdad?, que ningún pámpano puede estar separado de la vid. Por eso es necesario que permanezcamos. También estuvimos, perdón. Por eso dice también, separados de mí nada podéis hacer. Así es. O sea, eso nos lleva a que definitivamente no podemos estar aislados de Él. Amén. De ninguna manera nosotros podemos estar aislados, porque al aislarnos del cuerpo perdemos la vida. No podemos tener vida porque la vida proviene de la vid. Así es. También estuvimos hablando respecto a que es necesario que funcionemos correctamente y según la función que el Señor nos ha dado en su voluntad. Estuvimos o tocamos el primer punto, ¿verdad?, que dice ventajas de vivir dentro del contexto de una iglesia cuerpo. El primer punto que vimos es el cuerpo nos protege. Ese día concluimos con este punto, el cuerpo nos protege, y estuvimos viendo cómo, así como el cuerpo humano se protege, también el cuerpo de Cristo se protege. Una de sus funciones es protegerse, y el que yo permanezca dentro del cuerpo me hace permanecer protegido. El estar yo fuera del cuerpo estoy expuesto. Por eso es de que a muchas personas les sucede que tienen situaciones fuera de la vida de Cristo, pero es porque salieron del cuerpo, es porque se expusieron. Entonces estuvimos viendo que el cuerpo se protege o nos protege, y vimos la importancia de entender que el resto de mis hermanos también forman el cuerpo de Cristo, y debo aprender a recibir de ellos edificación. Debo aprender a recibir de ellos vida, a recibir protección de ellos, y que cuando alguno de ellos trae palabra del Señor para mí, debo recibirla con la actitud correcta. Hoy queremos ir al punto número 2, y es el que usted nos va a compartir, Erika. Sí, pastor, solo quería un ejemplo en el cuerpo nos protege. Amén. También vemos cuando uno tiene un trabajo y el trabajo que uno tiene no le conviene, pero viene mi hermano y me corrige y me dice: mira, este trabajo no te conviene. Así es. Así que mira qué haces, habla y renuncia. Entonces, cuando yo obedezco a la voz del Señor, no van a haber consecuencias después. Amén. Pero si yo desobedezco, después van a haber esas consecuencias que el Señor me avisó con tiempo, pero por no obedecer, quedó expuesta. Así es. Y quedamos expuestas al maligno, ¿verdad? A Satanás. Amén. Entonces vamos a leer, hermanos, la segunda ventaja. Y doy gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes, y sin duda alguna sé que nuevamente vamos a ser edificados por el Señor Jesucristo. Así es. El cuerpo nos ayuda a funcionar adecuadamente. Todos los órganos en conjunto forman sistemas o aparatos como el digestivo, respiratorio, circulatorio, etc.
Si al aparato digestivo le faltara el hígado, su funcionamiento no sería adecuado. Esta segunda ventaja nos lleva a funcionar también adecuadamente, porque si vemos, pastor, nos está hablando del cuerpo humano. Amén. Y vemos de que el cuerpo no puede estar sin el hígado. Y yo averiguaba lo que era del hígado y dice que es la segunda parte más importante. La segunda parte, ¿va? Así es. El primer lugar está el cerebro y por segundo lugar dice que está el hígado. Entonces veo yo cómo es de importante cada pieza que está colocada ya en nuestro cuerpo. Amén. Pero asimismo el Señor nos da el ejemplo con nuestro cuerpo humano, que igualmente debemos de ser nosotros como iglesia, Así que es. debemos de funcionar, pero adecuadamente, porque no es igual solo funcionar y cumplir con lo que el Señor ya me dijo, pero quizá lo esté haciendo mediocremente, o lo esté haciendo yo como yo quiera o como yo piense. Amén. Entonces no es igual hacerlo bien hecho, como el Señor ya lo dijo. Y me viene a mí un ejemplo que puedo decirlo ahí tan fácil y puedo decir en estas cositas, en detalles tan pequeñitas, pero si no lo hacemos bien hecho, sabemos que es para el Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, con la limpieza, si a mí me delegan hacer limpieza en el templo, ¿cómo la debo de hacer? Debo de funcionar en esa área, pero haciendo las cosas bien hechas. Cosas correctas. Amén. De lo contrario, pienso que aún ni se toma en cuenta lo que hice porque lo hice mal. Amén. Sí, y cuando hablamos de los sistemas, como dice acá, ¿verdad? En el cuerpo humano tenemos el sistema circulatorio, respiratorio o digestivo. Y un sistema, por ejemplo, el respiratorio, no solamente está compuesto de pulmones. Hay otros órganos del cuerpo involucrados en el sistema, Amén. en este sistema, y si uno de ellos no funciona correctamente, puede hacer que el cuerpo completo colapse, se paralice completamente por un órgano que tiene que ver con este sistema, y todos los demás sí cumplieron su función, pero este no, y puede afectar el cuerpo completo, aún llevarlo a la muerte. O por ejemplo, acaba de suceder ahorita al sobrino de mi esposa, un sobrino de mi esposa, que lo tuvieron que intervenir. Ya que lo habían operado, tuvieron que volverlo a operar porque se dieron cuenta que había un problema en su intestino. Estamos hablando del sistema digestivo. Todo lo demás del sistema digestivo estaba haciendo su función. Hablando desde la boca y todo el proceso, ¿verdad? Todo el proceso de los alimentos, pero el intestino grueso no estaba cumpliendo su función y empezó a paralizar el cuerpo, empezó a dar problemas. Entonces tuvieron que operarlo inmediatamente para solucionar esa situación. De lo contrario, él estaba en alto riesgo de poder perder la vida. Entonces vemos nosotros como lo que usted nos dice, ¿verdad? Puede que no esté funcionando, o si estoy funcionando, tal vez no lo estoy haciendo adecuadamente. No funciono como debería funcionar o de acuerdo a mi función de cómo fue diseñado lo que yo debía hacer. Por eso es necesario apegarme a la Escritura y conocer el diseño. No solo el diseño de lo que los demás deben hacer, sino en mi función como cuerpo, debo perfeccionarme y debo convertirme en alguien diestro de acuerdo a lo que yo soy, de acuerdo a la función que yo cumplo. Sí, porque si somos el cuerpo de Cristo, todos tenemos una función. Porque si vemos en nuestro cuerpo humano, no hay una pieza de nuestro cuerpo que no esté funcionando. Así es. Y si veo que funciona bien, correctamente, ¿verdad? Asimismo nosotros en la persona de Cristo, nadie puede estar paralizado, porque si no también paraliza al resto. O por ejemplo, si podemos nosotros hablar también del sistema circulatorio. El sistema circulatorio incluye un montón de órganos en nuestro cuerpo, pero dentro de él están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Las venas pueden estar llevando el torrente sanguíneo puede estar funcionando correctamente dentro de las venas, en todo nuestro cuerpo, pero si no hay niveles adecuados entre glóbulos blancos y glóbulos rojos, hay un problema grave allí. Los demás miembros del cuerpo están cumpliendo con su función, pero hay un problema de balance.
Entonces una iglesia también puede estar mal en su balance, desbalanceada o desubicada. En la lección anterior veíamos la importancia del orden, de la ubicación también. Entonces, esta iglesia de la que estamos hablando hoy, o la iglesia que es el cuerpo de Cristo, es una iglesia que tiene identidad corporativa. Significa que no busca un fin distinto cada uno, sino todos buscamos el mismo fin y todos vamos hacia el mismo propósito. Amén. No tenemos intereses individuales, sino nuestro interés es en común. Todos tenemos en común todas las cosas, como dice la palabra en el libro de los Hechos. Ayudándonos unos con otros. Ayudándonos unos con otros. Amén. Vamos a ver hoy el siguiente, y es: el cuerpo nos da la forma de Cristo. El cuerpo es la representación de cada cosa o persona. Todos los miembros en conjunto deben de tener la forma de Cristo. Si una persona no tiene un brazo o un ojo, su cuerpo está deforme, es decir, que no tiene la forma correcta. Si nosotros hablamos de un cuerpo, estamos hablando de algo completo, estamos hablando de un todo. Y dice de que si falta un miembro de ese cuerpo, ya no está completo. Ya no podemos decir que es un cuerpo porque ya no tiene forma de cuerpo. Ya no es lo mismo. Está deforme, como lo dice. Está deforme. Por eso dice este subtítulo: el cuerpo nos da la forma de Cristo. El apóstol Abraham, por ejemplo, nos ha puesto este ejemplo, ¿verdad? No podemos nosotros, o no hemos encontrado un elefante con cabeza de jirafa. Eso está deforme. La cabeza no coordina con el cuerpo. O ¿qué otro animal pudiéramos decir? Un perro con cara de gato. Tampoco coincide. No coincide. Entonces, tiene que ver no solamente la forma de la cabeza, sino que el cuerpo tenga la misma forma de la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no el cuerpo del mundo, no el cuerpo del reino de las tinieblas o el cuerpo de Satanás. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo tiene que tener la forma de Cristo. Por eso esta palabra me llama la atención, de. Al decir de, nos traslada hacia la forma, nos ubica hacia el origen. Hacia el origen, así es. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo debe tener la forma de Cristo. Amén. Ahora, nos dice esta parte, ¿verdad? El cuerpo es la representación de cada uno o de cada persona. Todos los miembros en conjunto deben de tener la forma de Cristo, pero dice todos los miembros en conjunto. No es algunos miembros tienen la forma de Cristo, pero otros miembros no. No, todos los miembros en conjunto tienen la forma de Cristo. Hay una enfermedad que no sé cómo se dice correctamente, si se dice elefantiasis o elefantiasis, algo así. Pero es cuando crece un órgano o un miembro de nuestro cuerpo de forma anormal o diferente al resto de los miembros de nuestro cuerpo. He visto en los noticieros, algunas personas les crece más una pierna que la otra. Una pierna se ve extremadamente gruesa y la otra se ve delgada. O tan solo el pie, un pie enorme cuando el otro pie es pequeño. O también en los brazos, un brazo totalmente grande y el otro pequeño. Pues sucede que en las dos y el cuerpo se ve delgado. Es cierto, ambas piernas mucho más gruesas, y podemos decir así, por usar otra palabra, no combinan las piernas con el resto del cuerpo. No combina, no tiene la forma, no es la forma correcta para ese cuerpo. Y no se ve bien. No se ve bien. A la vista normal se nota que eso no está bien. Ahora, el cuerpo de Cristo debe tener la forma correcta, y es la forma de Cristo ante los ojos de todos. El mundo pueda percatarse que somos el cuerpo de Cristo, no algo extraño, no algo con otra naturaleza. Aún el mismo mundo debe identificar que somos el cuerpo de Cristo porque tenemos la forma de Cristo. Amén. Y ese es un punto importante. A veces el mundo no identifica el cuerpo de Cristo. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que dicen ser cristianas, pero si su estilo de vida no revela eso? Entonces, cuando las personas se enteran, ¿tú eres cristiano?
Sí, yo soy cristiano. Ah, perdón, no lo sabía. No me imaginaba que tú eras cristiano. ¿Por qué no imaginaban que esta persona es cristiana? Porque no le ven la forma del cuerpo de Cristo. Amén. Ahí sí que la cabeza no es Cristo de ellos, ¿verdad? Y por eso no tienen igual, su forma. un ejemplo, cuando mis actitudes también no son de acuerdo a las de Cristo, entonces no tengo la forma de Él. Así es. Entonces no me parezco a Él, porque mis actitudes, mi estilo de vida reflejan algo diferente. Son ajenas. Amén. Entonces ahí es donde las personas nos ven y nos evalúan y dicen, ay, no que él es cristiano o ella es cristiana, ¿y por qué hace esas cosas? Sí. Entonces uno mismo le muestra al mundo otra cosa. Aunque nosotros digamos que somos cristianos, pero mis actitudes o todo lo que yo hago el resto del día no revelan la forma Amén. correcta. No revelan la forma correcta, la imagen correcta, según la naturaleza que nosotros tenemos. Ajá. Amén, amén. Continuemos con el siguiente, Erika. El cuerpo no nos deja extraviarnos. El corazón no puede decidir si hoy funciona y mañana no, porque entonces paralizaría a todo el cuerpo. Ningún órgano del cuerpo puede funcionar independientemente. Amén. Este es el cuarto ventaja que nos está hablando, de que dice de que el cuerpo no nos deja extraviarnos. Amén. Y vemos también como ahí nos da el ejemplo de que el corazón no puede decidir si hoy trabaja y mañana no, o hoy no y mañana sí. Así es. Porque si él dice, él se paraliza, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Se paraliza también. También, ¿verdad? Entonces veo como el corazón no puede dejar de funcionar para que el resto del cuerpo esté funcionando también correctamente y a la medida que la cabeza va dirigiendo. No podemos olvidar nuestra identidad, no podemos olvidar nuestras funciones, porque dejaremos de hacerlas. Amén. Dejaremos de hacerlas y lo que vamos a provocar es este problema que nos acaba de leer ahora, ¿verdad? Sí, porque le leo otra vez, pastor. Amén. El corazón no puede decidir si hoy funciona y mañana no, porque entonces paralizaría a todo el cuerpo. Pero también dice en la última parte, ningún órgano del cuerpo puede funcionar independientemente. Así es. O sea, nadie puede funcionar si yo quiero o no quiero, ¿verdad? Si yo quiero hago las cosas. Y si no, no. Y si no, no, o las hago a mi manera. No, sino que el resto del cuerpo está conectado a la cabeza. Así Entonces yo debo de funcionar de acuerdo a la cabeza. Y la cabeza es Cristo de la iglesia. Así es. Entonces yo debo de funcionar como Él me está pidiendo que funcione adecuadamente. Porque de igual uno como discipulador, pastor, no puedo decidir yo. Hoy no tengo tiempo de ir a mi grupo. Lo voy a hacer mañana. Así y voy a cambiar de horario también porque el horario que ya tengo destinado para hacerlo ya lo tengo ocupado. Ajá. No puedo hacer eso porque ¿qué pasa? O que diga yo, hoy no voy a hacer grupo, me voy a dar vacaciones esta semana. No me puedo tomar vacaciones. No, sino que lo que estoy provocando en los discípulos es que ellos se paralicen. Y yo no puedo dejar de hacer eso porque si no ellos también ya no tienen vida. Afectaría el proceso. Amén. Afectaría el proceso en mí y lo afectaría en ellos también. Y es que a veces las personas creemos que solo nosotros o que solo a nosotros nos compete lo que queremos y lo que no queremos. Y que solo es cuestión nuestra y no nos damos cuenta que cuando somos el cuerpo de Cristo, las cosas que hago no solamente me van a afectar a mí, van a afectar al resto del cuerpo de Cristo. Y a veces creemos, por ejemplo yo como pastor, poder creer que lo que yo quiera o no quiera solo me va a afectar a mí. No, no solo me va a afectar a mí, va a afectar al resto de mis hermanos. O usted, por ejemplo, ¿verdad? Un discipulador, pero también es un discípulo en el cuerpo de Cristo. Y no puede decir, voy a vivir como yo quiera. Además es mi problema, porque el problema no solo es suyo, el problema se lo causa a todo el cuerpo de Cristo. Vemos nosotros por qué
el Señor le revela al apóstol Pablo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, poniendo como ejemplo el cuerpo humano. Cuando uno ve esta revelación, dice qué revelación tan maravillosa recibió Pablo, ¿verdad? Ahora, encontramos qué maravilloso cómo el Señor le revela esto a Pablo y le muestra el cuerpo humano, llevándolo a que veamos cómo Él fue tan perfecto al crear el cuerpo humano y en esa misma perfección debe funcionar el cuerpo de Cristo. La iglesia que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros al ver esta perfección, ahí es donde debo tomar mi responsabilidad de funcionar, pero de la manera como fue determinado y de acuerdo al diseño que ha sido dado. No pensar que solo es mi problema, porque no es así. Las cosas buenas que haga o malas que haga van a afectar o para bien o van a afectar para mal. Y no me van a afectar solo a mí o solo a usted o solo a mi familia. Van a afectar a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Siendo efectivos en todo. Así es. De igual, pastor, a veces se ven siervos del Señor estancados, una iglesia estancada. Pero ¿por qué será? Muchos siervos, y nuestro apóstol Obregón lo ha dicho. Amén. Cuando el apóstol Abraham da las enseñanzas y luego el apóstol Obregón ya las da a los pastores. A los pastores de área. Amén. Entonces, hay muchos pastores que no llevan las directrices que el Señor ha dicho a la iglesia, a la congregación, sino que dicen, bueno, además yo lo escuché, ¿verdad? ¿Por qué necesita oírlo la iglesia, verdad? Así Con es. que yo lo sepa suficiente. Pero vemos que el Señor habla a todos. Entonces la palabra tiene que ser entregada a toda la iglesia para que todos vayamos creciendo en el mismo nivel. Eso me recuerda que en el cuerpo humano hay un sistema nervioso. ¿De qué se encarga el sistema nervioso? El sistema nervioso tiene su, digamos así, su raíz o su origen en el cerebro. Y del cerebro se envían las órdenes para todo el cuerpo. ¿A través de qué llegan las órdenes a todo el cuerpo? A través del sistema nervioso. El sistema nervioso hace que las órdenes del cerebro lleguen aún al dedo pequeño del pie. Al dedo más pequeño, por muy insignificante que parezca, hasta ese dedo pequeñito se entera de lo que ordenó el cerebro. Sí. Hay una fidelidad dentro del cuerpo humano para transmitir lo que la cabeza quiere o lo que la cabeza ordena. En el cuerpo de Cristo es lo mismo. Sí. Debe haber fidelidad en cada miembro del cuerpo por transferir las órdenes de la cabeza y transferirlas fielmente, como el ejemplo que usted nos da. Si hablamos nosotros de digamos, desde arriba, ¿verdad? El apóstol Abraham con la plataforma apostólica. Muy bien. Allá se reciben las órdenes de la cabeza, que es Cristo, y se empiezan a transmitir. Pero ¿qué pasaría si uno de ellos no transfiere esta información a su área o al sector que tiene? ¿Qué pasaría? Va a suceder que gran parte del cuerpo se va a quedar ignorando esto. Significará entonces que solo una parte del cuerpo lo va a ejecutar y la otra no, por ignorar. O ellos no son capaces de ejecutarlo. Sí, ¿por qué? Porque lo ignoran. Y estoy causando un daño serio. Y si hablamos ya de la iglesia local, vengo yo como pastor y comparto el discipulado modelo. Pero viene un discipulador y por no tomar responsabilidad en prestar atención y transmitir con fidelidad, por no hacer eso, va a ir a dar un mensaje diferente a su grupo de comunión familiar. Totalmente desviado. Un mensaje que extraño a lo que realmente se compartió. ¿Qué va a suceder? Afecta a las personas de su grupo de comunión familiar. Y esas personas pueden ser varias familias. No solo él fue afectado al no prestar atención, sino afectó a varias familias. Nos damos cuenta la magnitud de la responsabilidad que nosotros debemos tener como cuerpo de Cristo. Así es, pastor. Y aunque no yendo tan lejos también, ¿verdad? Pues nosotros como discipuladores, usted nos da una directriz que dar a nuestro grupo. ¿Y qué pasa si no la doy? Sí. Y cuando usted en un servicio general y dice y pregunta cualquier cosa que usted haya dicho, ¿verdad? Y los hermanos de mi grupo, pues si yo no sé en qué momento el pastor lo dijo, pero ¿qué pasó? En mí estuvo el error como discipulador, no transferir
no transmitir la directriz que Del usted, Señor. por medio del Señor. O hablemos de las familias, también en la casa. ¿Qué pasa cuando los padres de familia no se encargan de que sus hijos ejecuten también lo que el Señor dice? Tal vez solo ellos lo hacen, pero no velan porque sus hijos también lo hagan. Eso es un problema también. Sí. A veces los papás son egoístas y no entienden que son egoístas. Su irresponsabilidad los lleva a ser egoístas también. Ellos dicen, bueno, hijos, ya me voy, y se va y hace las cosas del Señor, pero a sus hijos no los involucra, pero no vela porque ellos también estén cumpliendo, porque ellos también sean agradables ante los ojos del Señor. Amén. Queremos continuar entonces. El siguiente dice, la firmeza y el criterio propio nos permite identificar nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Quiero resaltar estas palabras, la firmeza y el criterio propio, estas dos palabras. Dice que ellas son las que nos permiten identificar nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Debo tener entonces firmeza, pero también criterio propio, para poder identificar mi función dentro del cuerpo de Cristo. De lo contrario, no sabré quién soy. Dice también en Efesios capítulo 4, versos 11 al verso 12, dice la Escritura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Encuentro acá que él mismo constituyó, pero también encuentro que constituyó no una misma cosa, sino que constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas. Muy bien, pero a todos los constituyó con un mismo fin. Dice al final de este versículo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que un cuerpo está compuesto por diferentes miembros y diferentes funciones, pero todas son para la edificación del cuerpo de Cristo, ninguna con un fin distinto. Ajá, así es. Siempre vamos hacia el mismo propósito todos, ¿verdad? Nadie agarra el camino que quiere. Cuando Él constituyó, no solo constituyó, sino también ordenó. También nos mostró la senda, también nos dio el diseño, también nos dio la forma de cómo debíamos ejecutar la función que cada uno de nosotros nos fue entregada. O sea que todos somos responsables. Así es. De edificar al cuerpo de Cristo. La responsabilidad nos debe identificar. Amén. Sí, porque si los profetas, evangelistas, maestros y pastores son responsables de edificar al cuerpo de Cristo para que el cuerpo también funcione en el lugar que le corresponde. Sí, y eso solo por mencionar estos 5, pero podemos mencionar también a la asistencia pastoral, los discipuladores, vayamos a los hogares, a los padres de familia, todas aquellas personas que tenemos lugares claves dentro del cuerpo de Cristo, y es nuestra responsabilidad funcionar como es debido. Y ese es el error que uno tiene, pastor, muchas veces, de pensar a que solo ellos son responsables, solo mi pastor es responsable de velar para que yo esté funcionando. No, si yo también soy responsable. Es principalmente su responsabilidad. Ajá. Es principalmente su responsabilidad. El pastor me transfiere a mí los mandatos del Señor. Sí. Pero es mi responsabilidad cumplirlos. Amén. Es mi responsabilidad agradar al Señor en todo. Amén. Quisiera que nos leyera, Erika, los siguientes puntos que tenemos allí. Todos los miembros de la iglesia, por ser parte del cuerpo, tienen una función específica. Y vamos a leer varias funciones. El inciso A, la función de los ojos es ver y observar. B, la función de los pies es caminar y transportar al cuerpo de un lugar a otro. C, la función del esqueleto es sostener al cuerpo y darle forma. D, la función del intestino delgado es absorber las vitaminas y los nutrientes de los alimentos. E, la función de las glándulas sudoríparas es excretar el sudor para refrescar al cuerpo. F, la función del esófago es conducir la comida hacia el estómago. G, la función de los dientes es masticar, rasgar
triturar y cortar la comida. H. La función de las glándulas salivares es mejorar la comida para facilitar la masticación. I. La función de las pestañas es evitar que entren basuritas en nuestros ojos y también para darle buena presentación a nuestro rostro. Ahora, esta parte que dice después de todo esto, dice, como hemos comentado, todos los miembros y órganos del cuerpo tienen un trabajo, es decir, una función específica. Los pies no pueden hacer el trabajo que hace el corazón, porque no fueron diseñados para eso. Lo mismo sucede con los miembros de una iglesia cuerpo. Todos los miembros fueron diseñados para una función específica. Nadie puede intervenir o querer hacer la función de otra persona porque no fue diseñada para eso. Nos leía usted los diferentes incisos, cómo cada órgano tiene una función específica y ninguno puede funcionar con la función del otro porque no es correcto. No es su función. Porque no es su función. Y por eso dice acá que ninguno de los miembros o órganos del cuerpo de Cristo pueden funcionar diferente, mas solo en su función específica. Y dice, y nadie puede intervenir o querer hacer la función de otra persona. Pero el cuerpo de Cristo, al no comprender esto, a veces se encuentra en el problema de querer hacer lo que no le corresponde a él, sino que le corresponde a otro. Y lo que a mí me corresponde lo dejo de hacer. No cumplo con mis funciones, pero sí quiero hacer las funciones de otros. Es necesario que nos ubiquemos cada uno de nosotros en la función que nos corresponde, para que todo el cuerpo funcione correctamente. En una enseñanza anterior mencionaba a veces lo que se da, por ejemplo, en los matrimonios. A veces el esposo exige las funciones de la esposa y la esposa exige las funciones del esposo. La verdad es de que ninguno de los dos está bien ubicado. Más bien cada uno debe exigirse a sí mismo cumplir con la función que le corresponde. Cada uno tomar la responsabilidad para que ese matrimonio marche bien. En el cuerpo de Cristo no es mi función estar juzgando la función de los demás. Es mi responsabilidad cumplir con la función que a mí me corresponde. Perfeccionarme en hacer lo que yo debo hacer como miembro de cuerpo, identificar cuál es la función que tengo a través del criterio propio, saber qué es lo que yo soy y funcionar, y permitir que los demás funcionen en la función que les corresponde, y no querer hacer lo que a ellos les toca, sino hacer yo lo que a mí me corresponde hacer. O puede también un hogar, pastor, de que yo con mi esposo, ¿verdad? Yo quiero ser la cabeza, pero ¿cómo yo voy a ser la cabeza? Sino que ya Cristo ya estableció que Él es la cabeza. Si no va a ser un cuerpo con dos cabezas. Él es la cabeza de mi esposo y mi esposo es la cabeza mía. Amén. Entonces yo debo de sujetarme y someterme a Él, ¿verdad? Y no puedo yo decir, no, es que tú no haces bien las cosas, mejor yo soy la cabeza. Sí. No puedo. Y si ustedes lo hacen así, van a terminar afectados si lo hacen mal. Pero si lo hacen correctamente, tendrán un matrimonio de acuerdo al diseño del Señor. Exitoso. Así es, un matrimonio exitoso. Queremos leer ya por último las directrices. Y dice la primera directriz: propóngase. Perdón, pastor. Sí. Solo falta la última estrofa. Perdón, se nos queda una parte acá. Dice, lo mismo sucede con los miembros de una iglesia cuerpo. Todos los miembros fueron diseñados para una función específica. Nadie puede intervenir o querer hacer la función de otra persona porque no fue diseñada para eso. Es lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Nadie puede intervenir o tratar de cumplir con la función de la otra persona porque no es su función. Yo tengo que cumplir con la función que a mí me corresponde. Velar por estarla haciendo bien hecha. Velar por hacerla correctamente. Entonces dice la primera directriz: propóngase involucrarse en la iglesia, aparte un tiempo específico para hacerlo. Dice, propóngase involucrarse, no dice, espere a que lo involucren. No, usted involúcrese, más bien dicho, ¿verdad? Así es como voy a encontrar la función que del cuerpo a mí me corresponde. La número 2, no olvide que un ministerio es un regalo que la
para la edificación de la iglesia, y que toda la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Un don que el Señor me haya dado no es solo para mi edificación, es para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. O para tenerlo guardado. O no es para tenerlo guardado. Es para ponerlo a funcionar. Es para ponerlo en marcha, ¿verdad? Amén. Para que todos los demás reciban los beneficios de la función. Para que todos sean edificados. Y la número 3 dice, usted como miembro del cuerpo tiene que encontrar una función. De lo contrario, no está viviendo como una iglesia cuerpo. Ahora pensemos, ¿cuántos miembros del cuerpo de Cristo no saben cuál es su función? No la han encontrado. Sencillamente se limitan a congregarse. Solamente se limitan a ir a un adiestramiento o a un discipulado. Entonces, la pregunta es para las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Ya encontraron su función en el cuerpo de Cristo? ¿Se están limitando solamente a congregarse? ¿Solamente a recibir edificación? Pero ustedes no están dando edificación. El cuerpo de Cristo, recordemos, no solamente recibe beneficios, el cuerpo de Cristo da beneficios. El cuerpo de Cristo no solamente se protege, el cuerpo de Cristo da protección también. Nosotros debemos comprender esto. Si tú todavía no lo has comprendido, si aún no lo sabes, es necesario que tengas criterio propio. Es necesario que busques la dirección del Señor para que conozcas cuál es la función que te corresponde y que de esta manera tú también puedas ser alguien que trabaja en cuanto al funcionamiento del cuerpo de Cristo. Alguien que también beneficia, alguien que también bendice, alguien que también da, alguien que también provee. Si tú no lo estás haciendo, hay muchas personas que no están recibiendo balanceadamente su alimento o su edificación, porque solamente algunos lo dan, pero otros no lo están dando. Entonces tenemos a un cuerpo mal ubicado. O podemos decir, cuando no comemos nosotros correctamente lo que debemos comer, tenemos a un cuerpo que posiblemente tiene mucho de una vitamina, pero carece de otra. El cuerpo de Cristo puede tener este problema si no todos estamos funcionando como debemos funcionar. Quisiera, Erika, que nos dijera unas palabras para concluir esta lección. Bien, pastor, es una bendición el poder haber estado otra vez compartiendo esta enseñanza. Amén. Y es algo que nos lleva a crecer. Y no solo a crecer, sino que también funcionar como cuerpo de Cristo que somos. Así es. Como dice usted, si yo no he identificado en el lugar, en la función en la que tengo que estar, debo de esforzarme y velar. Como dice, que debo de permanecer firme para yo encontrar ese don. Así es. ¿Y qué pasa si yo no lo he encontrado? Verme a mí misma y funcionar donde ya el Señor me ha colocado. Así es. Ubicarse donde le corresponde, identificar y ubicarse donde le corresponde. Así que vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por esta palabra, pero también vamos a ponerla en práctica, pero también vamos a ejecutarla. Oremos entonces. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias porque nos has hablado a través de este discipulado. Ahora nos has hablado de nuestra función como cuerpo de Cristo. Sé que esto es importante porque no soy el único miembro dentro de este cuerpo. Este cuerpo está compuesto por muchos miembros. Y oro, Padre, porque todos mis hermanos, en donde quiera que estén escuchándonos y viéndonos, que podamos identificar cuál es nuestra función y así poder edificar al cuerpo de Cristo. Así cumplir nosotros también con el mandato que tú nos has dado. Oro, Padre, porque esta palabra haya producido cambios en nuestras vidas, un cambio en nuestra forma de pensar, de forma, Señor, que a partir de este momento empecemos a buscar cuál es nuestra función, pero también comencemos a ejecutarla, que empecemos a creer que nos has hecho capaces de cumplir con esta función y que el miedo o tal vez el pensar que no soy capaz no me limite, Señor, sino que pueda creer en tu palabra cuando dice que todo lo puedo en ti, porque tú eres nuestra fortaleza. Te damos gracias por esta palabra de ubicación. Seas tú honrado y seas bendecido siempre. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.